Docente, buenas noches. El día de hoy vamos a exponer el tema que hemos escogido con relación a la migración venezolana en el Perú, del curso de Economía General. Para ello voy a dar la presentación de mis compañeros con el cual hemos conformado el grupo, quien viene a ser mi compañera Gisela Analí García Rivas, Lilian Carelia Ramos Tejada, Gianmarco Coras Arcos, Antonio Flores Quispe, Aismena Gutiérrez, Yolanda del Rosario Gutiérrez Linaja. Como primer punto a tratar, vamos a ir a la introducción. Históricamente, el Perú ha sido un país emisor de población migrante. Por esta razón, las regulaciones y políticas públicas de migración no sufrieron mayores cambios hasta comienzos del siglo XXI. Este escenario empezó a cambiar progresivamente desde el 2007 y dio un vuelco en el 2017, cuando la crisis social, política y económica en la República Bolivariana de Venezuela y en el éxodo de la población venezolana que dicha crisis ocasionó convirtiéramos al Perú en el segundo mayor receptor de migrantes venezolanos en el mundo. Hasta mayo del 2022, el país había recibido aproximadamente 1.3 millones de migrantes, según la plataforma de coordinación intergerencial para refugiados y migrantes de Venezuela en el 2022. Este incremento del flujo migratorio supone retos considerables en materia de política migratoria y también en lo que respecta a la política pública dirigida a atender las crecientes necesidades de la población migrante, que, entre otras, comprenden que la necesidad de la integración socioeconómica, todo esto en un contexto caracterizado por la inestabilidad política y social de ese país, ¿no? Como segundo un punto, vamos a tratar de lo que es el resumen. La profunda crisis existente en Venezuela ha generado el mayor flujo migratorio en América Latina, estimándose que a fines del 2022 el Perú, segundo país de acogida tras Colombia, contara con una población migrante y refugiados venezolanos cerca de los 1.45 millones al respecto. Es claro que ninguna población se encuentra preparada ni para dejar de manera forzosa su país de origen debido a que es la crisis existente, ni para acoger a un gran número de personas externas en tan poco tiempo, generándose un contexto de externa vulnerabilidad para la población migrante, así como la incomodidad e incluso el rechazo de la población de acogida o receptora. Lograr la plena integración de la población venezolana en la sociedad y en la economía peruana requiere un decisivo involucramiento por parte del Estado y de la sociedad civil con miras a promover un arduo y progresivo cambio de mentalidad en los peruanos, pensando en el rechazo a la empatía, a través de la educación y de la cultura. Caso contrario, se podrían generar situaciones que afecten gravemente no solo a la seguridad, sino también a la estabilidad que requiere para el desarrollo integral del país. Como tercer punto, vamos a la definición. El fenómeno migratorio tiene diversas aristas para su comprensión, lo mismo que va- lo mismo que varias consecuencias para quienes constituyen los actores de este hecho de gran importancia mundial. Las personas y habitantes de un determinado país tienen como regla desarrollar su proyecto de vida en su propio terruño, con sus familias y su entorno. Inicia toda una historia de que sucedía en otras personas. Así pues, progresivamente se constituyeron las comunidades y entidades como naciones. Sin embargo, el arraigo no es absoluto. A veces los países generan situaciones que motivan a que los ciudadanos decidan viajar al extranjero a buscar nuevas y mejores oportunidades, ¿no? Como cuarto punto, hablemos de las características de este tema. Caracterización de los flujos migratorios hacia el Perú. Son procesos migratorios hacia el Perú. Se han caracterizado por una heterogeneidad en cuanto a su magnitud, las características de la población migrante y de la respuesta gubernamental. Los cambios empezaron a producirse progresivamente a partir de 2007, por tanto, en esta sección se presentan los flujos migratorios hacia el Perú de las últimas 2 décadas con cortes entre los 3 puntos, 2010, 2017 y 2021, ¿no? Como anexo al cuarto punto, vamos a hablar de la población migrante resistente en el Perú de 2010.
El primer gran aumento de la migración hacia el Perú se dio al inicio de 2007, por cuanto el flujo de crecimiento de la población extranjera reside en el país por un 70% respecto al 2006. Con ello ha ido avanzando, ¿no?, durante los años, conforme ya se establece en el informe que hemos hecho. Como segundo punto, le doy el pase a mi compañero Gianmarco para que explique y abunde sobre el tema. Docente, buenas noches, compañero, buenas noches. Siguiendo con el tema, población y migrante residente en el Perú en el año 2017. Vamos a ir con este tema. En el año 2017, la población migrante seguía siendo mayoritariamente masculina en el 59,8% y seguía siendo proponente de la población y la edad a trabajar un 69,8% de la población migrante tenía entre 15 y 49 años. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y Organización Internacional de las Migraciones del año 2018, el principal cambio de las características de esta población se relaciona con el origen de personas migrantes en el año 2017. La mayoría de la población migrante provenía de la República Bolivariana de Venezuela en un 24,6%, país seguido por Colombia en un 15,3%, España un 7,3% y los Estados Unidos un 6,8%. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática y Organización Internacional para las Migraciones en el año 2018. Otro cambio muy importante viene a ser... em, tiene que ver con la formalización de las permanencias de dicha población en el país que se evidenciaba en el alto crecimiento de la expedición entre el año 2011 y 2012 de carnés de extranjería y solicitadas de naturalización se transmitían en 1 al del 1,211 y 1,32 solicitudes anuales respectivamente, ¿no? Un proceso que estabilizó recientemente entre 600 y 750 solicitudes por año entre la Organización Nacional para Migrantes en el año 2008. La población refugiada y migrante venezolana residente en el Perú en el año 2021, a partir del 2017, se produjo un auge del fenómeno migratorio, ¿no?, venezolano hacia el resto de América Latina. En consecuencia, la mayor proporción del flujo migratorio hacia el Perú pasó a estar conformado por personas venezolanas que huían de la inseguridad, inestabilidad política y económica en su país, ¿no? El alto costo de vida y la falta de oportunidades laborales que experimentaban en su país, la magnitud de este cambio no fue menor, pues el Perú pasó a recibir a 8.000 migrantes venezolanos en el año 2016 a recibir 110.000 migrantes en el año 2017 y más de 530.000 en el año 2018. Eso es una base del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del año 2021. Como se puede explicar en la próxima sección, este aumento se produjo probablemente a un cambio de regulación migratoria del país, que se tomó menos respectivo. Esto generó un aumento sustancial del número de solicitudes de refugio, por la que en el trabajo esta población se menciona como población refugiada y migrante. La encuesta nacional de hogares de la ENAO, ¿no?, permite identificar algunas características socio gráficas de la población migrantes, ¿no?, residente en el Perú del año 2020. Como se observa en el cuadro uno, esta población se ubica mayoritariamente en zonas urbanas, particularmente en Lima. Es la población en edad de trabajar y se encuentran como empleados, ¿no? En el año 2021, a pesar de que la mayoría de la población venezolana residente en el Perú pretendía quedarse en el país un 71%, únicamente un 46% de dicha población había realizado un trámite para la regulación en condición migratoria o para acceder a un documento migratorio, ¿no? Un equilibrio en Centro para el Desarrollo Económico en el año 2021. Esto presenta un cambio con relación a la tendencia
descrita respecto en el año 2017, como discute en las secciones posteriores del documento, ¿no? El cambio tiene varias causas potenciales entre las que incluyen la baja confianza y la mala percepción que la población migrante venezolana tiene respecto a de las instituciones y gobierno del Perú, el equilibrio Centro para el Desarrollo Económico del año 2021, así como la implementación de políticas migratorias menos receptivas hacia la población. En cuanto a la educación de la población refugiada y migrante, dicha población presenta un nivel educativo bastante alto en comparación con la comunidad receptora, ¿no? Pues la mayoría de las personas migrantes cuentan con educación secundaria o con un nivel académico más alto. Esto sugiere que en general el nivel educativo de la población venezolana se ha elevado e indica un alto capital humano que se traslada al Perú, ¿no? La situación laboral de la población venezolana en el país presenta características particulares, ya que un 68% de dicha población está ocupada en el Perú, ¿no? Pero un 20% se desempeña en una actividad relacionada con su campo de experiencia o formación. Un 17% cuentan con un contrato formal y un 40% trabaja en forma independiente como alternativa para la generación de sus ingresos, ¿no? Lo anterior que se puede, daba la dificultad de validar los títulos extranjeros en el Perú, el equilibrio Centro de Desarrollo Económico del año 2021. En Lima, donde vive aproximadamente un 75% de la población venezolana migrante, aproximadamente el 75% de la población venezolana, al 43,1% trabaja en los 7 días de la semana y un 76,9% trabaja más de 8 horas diarias, lo que señala los excesos laborales que experimenta esta población, que vive en condiciones vulnerables. En los programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2020. Por último, es bajo por el porcentaje de población venezolana que accede en salud, pues 7 de cada 10 personas migrantes de, de ese origen no son afiliadas al sistema de prestación de servicios de salud. El equilibrio Centro del Desarrollo Económico del año 2021. Estos niveles de aseguramiento se deben en parte a las limitaciones burocráticas que dificultan la afiliación. Por ejemplo, es obligatorio presentar el carnet de extranjería, al enorme gasto de bolsillos que deben realizar las personas refugiadas y migrantes que buscan atención y las demoras de expedir documentos y trámites afiliadas resultan de la pandemia de las Naciones Unidas del año 2021. 2 décadas de migración hacia Perú del año 2000 al 2020. Las cortes de tiempo presentes en las sanciones anteriores permiten examinar en detalle los cambios del flujo migratorio hacia el país que produjeron en un periodo de tiempo reducidos. Esto permite evidenciar cambios rápidos de la composición de la población migrante, ¿no? Así como las características y su situación en el país. En esta sección se presenta una visión a medio plazo, centrada en la migración hacia el Perú que tuvo lugar en el periodo del año 2000 al año 2020. Las cifras sobre migración de las últimas 2 décadas evidencian 2 puntos cruciales. Primero, como se puede observar en el gráfico 1, la migración desde la República Bolivariana de la Venezuela constituye claramente desde 2015, el evento principal de la migración hacia el Perú. La gestión de la migración y las atenciones de las necesarias de esta población en particular configuran como los restos principales y como una fuente de oportunidad en materia política migratoria en el país. Las causas. La respuesta del gobierno al fenómeno migratorio en el año 2017 representó un quiebre en materia migratoria, ya que no fue hasta ese año en el fenómeno migratorio. Cobró importancia en la agenda pública peruana, ¿no? La llegada masiva de la población migrante venezolana en el país supuso una serie de retos diferentes,
tales como apoyar en el proceso humanitario de quienes estaban huyendo de su país, evitar impactos socioeconómicos negativos en el Perú y potenciar efectos positivos de la migración en la sociedad y la economía peruana. Estos retos impulsaron la creación de normas legales para la regulación de la migración, como la creación del permiso temporal de permanencia, más conocido como la PTP, y la expansión de y la expansión de la cobertura de las políticas públicas clave para incluir a la población venezolana, ¿no? En el marco, en el marco normativo, en enero del 2017 se crearon el ya mencionado permiso temporal en la permanencia PTP y la nueva ley de migraciones. En primero, nace como un documento migratorio que permite la acreditación de la situación migratoria regular de la población inmigrante venezolana en el Perú, habilitando a sus portadores a desarrollar actividades comunes como trabajo, acceso, programas y servicios en el marco de lo establecido de la legislación peruana. En el otorgamiento de este documento estaba sujeta el cumplimiento de unos requisitos mínimos relacionados como el ingreso regular al país y la verificación de sus antecedentes penales y judiciales. Además, requería de un registro virtual y trámite presencial con un costo de 41,90 soles. El portador contaba con el PTP por un año prorrogable, ¿no? Automáticamente, con el cual podía trabajar formalmente en el Perú. Por su parte, la ley de migraciones se convirtió en la regulación principal para el cual podía trabajar formalmente en el Perú. Por su parte, la nueva ley de migraciones se convirtió en una regulación principal para el ingreso de las personas racionales y extranjeras del país. Por último, y lo más importante, lo más importante, la primera pieza normativa limita el otorgamiento de la PPT, pues lo registren en aquellas personas venezolanas que ingresaron al país hasta el 31 de diciembre del 2018, dejando fuera a quienes ingresaron después de esta fecha. La segunda y la tercera norma se refieren a la respectiva, a la exigencia de un pasaporte vigente a la población venezolana que quiere ingresar al país y a la derogación de dicha norma por parte de la justicia peruana meses después, en el año 2019. Se produjeron dos nuevos retrocesos en lo que refiere a las medidas de regulación de migrantes en el Perú. El primero se evidencia en la existencia de una visa ordinaria o humanitaria y de un pasaporte a las personas venezolanas que ingresaron en el país en el año 2020. Esta medida desconoce las condiciones políticas de éxodo de Venezuela e impone un obstáculo adicional al establecimiento legal de esta población en el Perú. Además, se dio un ultimátum a las personas que habían solicitado la PDP para que presenten la documentación pertinente a fin del año 2021. La medida incrementa las dificultades de la población venezolana enfrenta para regularizarse en el país y aumenta el riesgo de la población migrante de perder el estatus migratorio legal y para pasar la población migrante indocumentada. En estos años, además, se evidenció un aumento exponencial de las solicitudes de asilo y refugio. Asimismo, esas modificaciones se concentran en el cambio de la PTP, del carnet de permiso temporal de permanencia, el cual busca otorgar los documentos de identificar temporalmente a todas las personas extranjeras, ¿no? El segundo cambio consistió en una ampliación del carnet de extranjería para incluir personas extranjeras que encuentren con una solicitud para acceder a la calidad de migratoria residente. Antes se aplicaba únicamente para quienes ya tenían la calidad migratoria de residente. Lo anterior facilitaba la identificación de la población migrante en el Perú y su formalización a corto plazo. Doy paso a mi compañera para... Eh, en esta oportunidad a mí me ha tocado hablar sobre el tema de lo que es la bibliografía
en cuanto a lo que estamos hablando sobre la migración de nuestros compañeros y vecinos, los venezolanos. Si vamos a ver en el mapa, que podemos visualizarlo, vemos a Perú y a Venezuela, y podemos distinguir que en Venezuela la población estimada más o menos es de 1.600.000 al año 2023, que se ha podido hacer un censo. Entre los idiomas tenemos el español venezolano y el español peruano. Como religión tenemos el 70% de católicos y 25% de evangélicos, y el otro 15% vendría a ser de otro tipo de religiones. La, mm, la migración venezolana abarcó todo lo que es la costa y parte general del Perú, pero mayormente en los departamentos de Lima, Piura, Chiclayo, Arequipa, Puerto Maldonado, y los segundos serían Ica, Huancayo, Chimbote. En resumen, la política migratoria peruana ha experimentado unos cambios considerables en los últimos años como respuesta, bueno, a este incremento de flujos migratorios hacia el país. Particularmente nosotros vemos desde la República Bolivariana de Venezuela, la normativa de los últimos años se ha dirigido casi exclusivamente a manejar la migración proveniente de ese país. Es importante también notar que la inestabilidad política en el Perú va a coincidir con retrocesos en la política migratoria, que se tornó menos receptiva a la llegada de los migrantes al país. A esto se suma la pandemia del COVID-19, que supuso la exacerbación de la vulnerabilidad de la población refugiada y migrante. Para esto podemos visualizar otro que abarca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? A lo que además hay que agregar que la respuesta del país en materia de la política pública ante la pandemia no incluyó a la población migrante. Uno de los puntos claves para entender los flujos migratorios dentro del Perú es la composición geográfica de los asentamientos en el país. Si bien es cierto, en el departamento de Lima agrupa alrededor del 75% de la población venezolana que reside en el país, seguido, bueno, por los departamentos costeros, como anteriormente les expliqué. Según el Banco Mundial, el año 2019, la plataforma de coordinación interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela. Esto, bueno, está directamente relacionado con las oportunidades sociales, económicas y laborales que brinda estos lugares a la población venezolana. A pesar de que, bueno, las características del flujo migratorio son evidentes, estas han sido poco explotadas para coordinar una gestión del flujo de migrantes a nivel nacional, y particularmente en las fronteras que responda a las expectativas y necesidades de la población venezolana. A la vez, bueno, y a las condiciones diferenciales de las regiones del Perú. Los Centros Binacionales de Atención de Frontera, que se llaman el CEBAF, establecidos por la Comunidad Andina, tienen, bueno, como por objetivo realizar un control integrado del flujo migratorio en los pasos fronterizos a través de la cooperación entre países. Si bien es cierto, el Estado peruano ha instalado algunos CEBAS, principalmente en la frontera con el Ecuador, que fue uno de los más utilizados por la población refugiada y migrante venezolana. Es así que en el departamento de Tumbes, entre los años 2016 y 2019, ha recibido más de 1 millón de migrantes de origen venezolano. Este centro, bueno, se caracterizó por la agilidad y eficiencia para realizar los trámites inmigratorios, así como por brindar una atención oportuna a las necesidades humanitarias de la población migrante. Los SEBA son una respuesta positiva, bueno, a la principal barrera que afecta a la gestión migratoria en el Perú, que consiste en la falta de articulación interinstitucional e intersectorial. En el departamento de Tumbes se logró articular la labor de organismos estatales como la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional, junto con la labor de los organismos internacionales como vendría a ser el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que nosotros, si bien sabemos, es la UNICEF, Organización Internacional para los Migrantes, la Cruz Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, entre otros, como también tendría que ser el Banco Mundial. Es importante notar también que, sin embargo, 3 limitaciones relevantes de la estrategia de SEBA. Una de las limitaciones es la primera, que si bien estos centros atienden a solicitudes de migrantes y de población que espera entrar al país como refugiada, bueno, dicha atención está dividida entre la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores el encargado de atender las solicitudes de refugio a través de una ventanilla especial. Segundo sería, bueno, la asistencia que la población migrante puede recibir en los EBAs es únicamente humanitaria, por lo que sería importante considerar la articulación de estos centros como servicios de protección y estrategia de apoyo a medio a largo plazo. La tercera vendría a ser la pandemia del COVID-19, la que generó el cierre del SEBA, en el caso de Tumbes, por casi 2 años, lo que logró incrementar una vulnerabilidad de la población refugiada y migrante. Bueno, durante ese periodo. En ese dicho periodo, los puntos irregulares de entrada y salida se incrementaron, lo que conllevó un aumento de la vulnerabilidad de la población migrante y su exposición a situaciones de violencia, de desprotección, quedando así estos grupos ilícitos que controlan las rutas de acceso. Vemos que el cierre de SEBA generó retrocesos de articulación interinstitucional. En esa sección se podría describir los diferentes programas y acciones que desarrollaron el sector público, el sector privado y el sector de la cooperación internacional. Entre los actores clave que han liderado estas acciones se encuentran las organizaciones de la población venezolana y organismos internacionales como el ACNUR, la Organización Internacional del Trabajo, que debe ser el OIT, y el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Además, también precisar que el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes y la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria. Las Naciones Unidas y la sociedad civil, bueno, vendrían a ser agrupaciones, marco, que han contribuido a la formulación de políticas, programas y acciones dirigidas a la población refugiada y migrante en el Perú. Estas políticas y acciones se enmarcan en 3 ejes principales. El primero, la cobertura de necesidades básicas y la asistencia humanitaria. El segundo, la integración socioeconómica de la población vulnerable. El tercero, el desarrollo de capital y la cohesión e inclusión de la población refugiada y migrante. Una primera característica que, bueno, se destaca de la respuesta del sector público peruano orientada a la población refugiada y migrante es que esta ha consistido mayormente en la ampliación buena de programas que ya están funcionando, bueno, en la población general. Sigue, bueno, una lógica de oferta inducida por el aumento de demanda de servicios ya existentes. En Lima se extendió la expansión del programa de vaso de leche, Lima te cuida, bueno, manos a la olla, y de las acciones realizadas para luchar contra la anemia en el país. Bueno, con el objetivo de incluir en dichas acciones a los grupos más vulnerables de la población refugiada y migrante venezolana, en la que está incluido los niños, niñas, adolescentes, madres lactantes, mujeres gestantes y personas mayores, que correspondería esto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se coordinaron las acciones en los sectores públicos y privados para brindar acompañamiento y asistencia a grupos de personas en condiciones de calle, a víctimas que están con violencia de género y a personas en situaciones de riesgo como trabajadores sexuales y a las personas que integran, bueno, la comunidad que ahora bien está, se podría decir la comunidad LGTB, de nacionalidad venezolana, en cuanto a estos programas orientados a la integración socioeconómica y la población vulnerable. El programa, bueno, va a partir de la falta de información y de apoyo que enfrenta la población peruana altamente vulnerable y la población migrante que requiere acceder a servicios financieros. De esta manera se van a ofrecer cursos de formación de emprendimiento a nuestros vecinos venezolanos en marketing y negocios, además de un capital que se llama Capital Semilla, y la posibilidad de acceder a un portafolio de créditos para expandir los negocios en desarrollo. Las estrategias dirigidas a promover el empleo han sido identificadas como buenas prácticas frente a 2 retos específicos que enfrenta el país. Uno es la legislación laboral, que limita la contratación de personas extranjeras, que puede constituir como un máximo de 20% de la planilla personal. Esto lo vemos en el Poder Ejecutivo en el año 1991, que indica eso, y la reducción de contrataciones a causa de la pandemia de COVID-19. En el sector educativo, el programa denominado Lima Aprende,
Ni un niño sin estudiar se enfoca en acceso a la educación en Lima, particularmente en niños, niñas, adolescentes migrantes, provenientes, si bien es cierto, de la República Bolivariana de Venezuela, aunque no excluye a la población nacional, partiendo de la baja asistencia de la Escuela de Población Peruana Vulnerable y de la población refugiada e inmigrante. El Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Lima Metropolitana extendieron en el año 2019 y 2020 vacantes a miles de niños a fin de incorporarlos a aquellos que estuvieran fuera del sistema y bueno, la idea era cerrar las brechas educativas. En cuanto a las acciones para promover el desarrollo de capital social, la cohesión y la inclusión de la población migrante, se identificaron algunas acciones llevadas a cabo por la Municipalidad de Lima Metropolitana. ¿Por qué tocamos el tema de Lima? Porque es la capital y se pudo ver que se fomentó la convivencia ciudadana entre la población refugiada y migrante y la población de acogida en el cercado de Lima. También se procuró promover el desarrollo de liderazgos en las organizaciones sociales vecinales mediante la integración de población refugiada. Se creó también un programa piloto de la Oficina del Vecino Migrante para, bueno, brindar información y así a la población migrante que reside en Lima. Estas acciones, bueno, han contribuido a la identificación de buenas prácticas en lo que respecta a la acción humanitaria que tiene el Perú, la integración socioeconómica y el desarrollo del capital social. Entre estos retos se encuentra el de formalizar las políticas y los programas llevados a cabo desde el sector público. ¿Cómo así? Como el de mejorar la articulación intersectorial e interinstitucional para el diseño, la implementación y la evaluación de los programas orientados a la población refugiada e inmigrante. Y la ausencia de la formalización y la articulación ha ocasionado la falta de continuidad, y esto lo voy a pasar a mi compañera que sigue con la exposición. La ausencia de formalización y de articulación ha ocasionado la falta de continuidad de programas y la falta de conexión entre la labor realizada por varias agencias del Estado, que éstas buscan lograr un solo objetivo mediante distintos programas. El reto adicional que tienen es la falta de información pública. Los programas y las acciones son llevadas a cabo por múltiples sectores que se distribuyen a distintos sectores. Esta ausencia de documentación no permite que se pueda determinar si es que existe una estructura organizada o enfocada en cumplir los objetivos de una política pública finalmente, ¿no? Al considerar de manera integrada la política pública migratoria del Perú, materializada en el marco normativo legal y en los programas de acciones enfocadas. Arroyo, Iguami y López señalan que el supuesto de que la igualdad formal o legal, como la conocemos, de la población migrante, se transformaría en una igualdad real. Esto no ocurrió en el Perú, por ejemplo. La expansión de los servicios existentes no parece haber sido suficiente ni que ha tenido los resultados esperados a lo que ellos tenían. O sea, la expectativa no se logró cubrir. ¿Por qué esto, por ejemplo, en la época de COVID? El 67.2% de la población venezolana que residía en Lima asegura que su alimentación se vio afectada durante la pandemia. Y más del 92% indica que ello ocurrió debido a la insuficiencia de dinero para comprar alimentos. Así que nos resulta de su importancia considerar la necesidad de integrar el enfoque de la movilidad humana en el diseño de las futuras acciones políticas. Como ya mencionamos, la respuesta normativa del gobierno peruano al fenómeno migratorio, principalmente venezolano o en su mayoría, pasó de ser flexible y receptiva a ser estricta y menos sanitaria. Esta transición se enmarca específicamente en dos cambios: en el cambio de liderazgo de Kuczynski a Vizcarra, el cambio de la composición socioeconómica de la población refugiada inmigrante venezolana que arriba hasta el 2018. En 2018, la política migratoria del país se centró en una apertura relativa que estaba orientada a proteger las necesidades de ellos.
Esa era la visión. Mientras que en adelante de ese año se orientó más a garantizar la seguridad económica de nosotros mismos, de la sociedad peruana. Desafortunadamente no tenemos evidencia sobre los impactos de este cambio sobre la calidad de vida de la población inmigrante, pero este cambio está condicionado por el enfoque político y social que se ha dado en el tema de la migración en el Perú. La utilidad se vincula con el aprovechamiento de los beneficios económicos de la migración, como por ejemplo el trabajo capacitado y el aumento del consumo y inversión en el país. De manera paralela, la política pública ha estado enmarcada en la construcción de discursos sociales y políticos de rechazo hacia el proceso migratorio, principalmente venezolano. Esto ha desviado el foco de la acción estatal de las obligaciones humanitarias, entre otras causas, el alto costo político que ello representa. Evidentemente, lo anterior es la fuerte contradicción entre los anuncios respecto a la política migratoria y la implementación efectiva. Los programas se describen como abiertos e inclusivos, pero en realidad esto resulta ser más restrictivo y confuso para las personas migrantes, así como para los que deben implementarlos en colegios, postos de salud o municipalidades. Es también importante notar que la crisis política resulta del conflicto que existe en el Perú entre la rama ejecutiva y judicial. Consecuentemente, la respuesta humanitaria y social ante el proceso migratorio, ¿no? En este sentido, el cambio de tono de la política migratoria después de 2018 no se debe únicamente a un cambio de las posturas de política de gobierno, sino que está relacionado con la necesidad de la adaptación del liderazgo. Debido a esto, porque existía la inestabilidad institucional y política que se vivía en el país, ¿no? Y que hasta el día de hoy estamos pasando por eso. Los programas desarrollados a nivel local se han tornado en ciertos casos excluyentes respecto a la población refugiada e inmigrante. Ejemplo de esto son los actos discriminatorios que tuvieron lugar en torno a la implementación a nivel local dentro de la política de vacunación de COVID-19 en esos años. Se sostiene que en diferentes ciudades peruanas se exigió a la población extranjera que cumpliese con una serie de requisitos para que estos no estaban contemplados por el Ministerio de Salud, pero era necesario para acceder a la vacuna, solo para esa población. Otro ejemplo lo constituye el contexto de las campañas políticas que se realizaron en 2022, hace poco. Bien, si hablamos de efectos de la población migrante en el Perú, en la actualidad tenemos pocos estudios de manera empírica que han tenido efectos de la migración hacia el país. Entre los trabajos que podemos tener a la mano existen las mediciones de impacto de migración de población venezolana sobre la seguridad ciudadana y la situación macroeconómica del país. Así como también tenemos la descripción de efectos positivos de la migración venezolana en el Perú, que sí pasa. Estos temas son de gran interés. Eso es algo que todos los peruanos están interesados porque es algo que nos afecta. No hay nadie que se extienda a eso. Sobre seguridad ciudadana, hay un estudio que se realizó en 2020, en el cual se señala que la migración venezolana no tuvo un efecto significativo en la incidencia de diversos tipos de delitos en Lima metropolitana. Este estudio indicó que el impacto del ingreso de personas venezolanas en los índices de seguridad ciudadana era nulo. Además, en el citado estudio se indica que el porcentaje de personas venezolanas en la población carcelaria es insignificante en comparación a la población peruana. Esto claramente evidencia y contrasta con la recepción de la inseguridad en la ciudad de Lima, ¿no? Y con lo que se atribuye a que es por población inmigrante. Según la presencia de la población venezolana podría ser como algo imaginario, algo que se puede ligar con la xenofobia.
Respecto a estos efectos, la migración venezolana en la situación macroeconómica del país evidencia que el impacto de la migración en el empleo ha sido positivo, además que ha tenido una estructura fiscal que ha crecido. Y otro estudio consultado estima que la migración venezolana dispararía el crecimiento económico agregado y contraería el crecimiento per cápita a corto plazo. Por último, en materia fiscal y en el ingreso neto estimado resulta positivo hasta 2025. ¿Qué implica esto? Implica que los ingresos fiscales generados por la población migrante venezolana superan los costos fiscales que dicha población supone. La escasa evidencia disponible sobre el impacto de los procesos migratorios sugiere de manera clara que la población venezolana específicamente no tiene efectos negativos en el empleo ni en el desempleo. Es algo muy contrario a lo que todos pueden pensar. En realidad, en materia económica no solo se observan pocos impactos negativos, sino que además existe evidencia y proyecciones que asocian la migración con un crecimiento económico y fiscal, lo que supone beneficios obviamente para nosotros los peruanos, ¿no? El Perú tiene un número insuficiente de profesionales en estos sectores. Particularmente en algunas regiones y en las áreas rurales del país, los profesionales tuvieran la posibilidad de convalidar sus títulos en el Perú. Podrían contribuir significativamente a cubrir muchas necesidades que tenemos nosotros. Sin embargo, la convalidación de esto supone demasiados retos. En la práctica, no obstante, los profesionales migrantes ya están contribuyendo al sector de salud. En el contexto de la crisis, cuando fue pandemia, cuando ocurrió todo esto, se emitió un decreto de emergencia que autorizaba al personal de salud migrante a ejercer su profesión en el Perú. Este decreto sigue vigente desde 2022. Es una muestra de la necesidad del país de contar con un personal que esté preparado para enfrentar tal situación. Sin embargo, la opinión pública no siempre se ha mostrado dispuesta a aceptar esto. ¿Por qué? Porque hay mucho estigma, hay xenofobia, hay miedo, hay discriminación, y es algo que se espera de cualquiera, ¿no? Como retos y oportunidades de la política pública, podemos abordar los desafíos que actualmente implica la política pública del Perú en materia migratoria, y se podría articular la política migratoria intersectorial. Si bien el país ha procurado responder oportunamente a los fenómenos migratorios recientes, la implementación de estas normas no han permitido materializarse. Uno de los principales obstáculos es la debilidad institucional y la falta de articulación. Y la experiencia indica que es muy útil contar con un ente que lidere la implementación de la política migratoria, el cual debería disponer de recursos suficientes para garantizar una operación eficiente. Un claro ejemplo podría ser la Unidad Interinstitucional de Cooperación Internacional de Colombia, que tiene como figura de gerencia la frontera con la República Bolivariana. La unidad está integrada por la Cancillería, la Presidencia de la República y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. A su vez, podríamos también mitigar la discriminación y la xenofobia, que eso tiene que venir incluso desde casa. En el contexto peruano, el miedo ha dejado ha escalado a tal nivel que es algo inimaginable. Si retrocedemos unos años, esto no era algo que podríamos pensar. La discriminación basada en la nacionalidad constituye un enorme reto en la mayoría de procesos migratorios a nivel mundial. Le doy el pase a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición. La migración venezolana en el Perú no ha sido la excepción. Los niveles de percepción de actos de discriminación son elevados entre la población venezolana, en el que su mayoría percibe la discriminación como un riesgo directo de obstaculiza la cohesión y la convivencia social del país.
También podemos decir que la discriminación impacta de manera negativa en el acceso de los servicios disponibles como la salud y la educación, como señalan diversos estudios que analizan la migración venezolana en el Perú. Pues para combatir la discriminación es preciso promover la cultura ciudadana a trabajar desde el ámbito de la educación, pero también se requiere el control normativo de las conductas xenófobas y discriminatorias en el país. La respuesta del gobierno en este fenómeno no ha sido implementado de manera oportuna, además de que este no reconoce la discriminación constituya un problema específico que amerite la implementación de políticas señaladas especialmente para erradicar dicho flagelo. Para contribuir a erradicar y la discriminación, podría ser útil socializar la evidencia sobre los beneficios de la migración venezolana. Conlleva para el Perú y reforzar la protección institucional de los derechos de las personas. También podríamos evidenciar sobre la programación de la lucha contra el racismo y la xenofobia, resalta la importancia de eliminar las falsas creencias que circulan sobre el 28 población discriminada, así como la importancia de enfocar las acciones en la eliminación de las conductas discriminatorias. Para adoptar estrategias longitudinales orientadas al principio a enfatizar las similitudes entre los grupos minoritarios y los mayoritarios, para luego transitar hacia la promoción de diversidad y pluralidad como valores ser alcanzados. Como los altos niveles de informalidad se registra, esta población hacen de ella depende en una gran medida de ingresos diarios, lo que se supone una fuerte vulnerabilidad en caso de producirse crisis externas. Lo que se puede llevar a vivir situaciones como la experimentada a inicios del 2020, cuando un 77.2% de la población refugiada de inmigrantes venezolanos se encontró sin recursos para garantizar su próximo abastecimiento. El más de un 35,0% carecía de víveres. Equilibrio Centro para el Desarrollo Económico 2020. La pandemia del COVID-19 supuso la agudización de las vulnerabilidades de base de esta población, que se agravaron por falta de acceso al bono. A este respecto, la experiencia colombiana de incluso de personas migrantes en el programa Ingreso Solidario resulta relevante. En Bogotá, la población migrante fue identificada por la ciudad e incluida en la respuesta que se desplegó durante el confinamiento para brindar ayuda durante la crisis. Esto requirió brindar ayuda, ya que el programa Ingresos Solidarios seguía en funcionamiento en junio del 2022. En la validación de títulos académicos de la población refugiada e inmigrante venezolana, uno de los obstáculos para la formalización laboral de un segmento de la población es la falta de validación de títulos en el Perú. Como establece en el estudio de Equilibrium, a pesar de que en el 2018 un 57% de la población venezolana residente en el Perú contaba con un título de educación superior, solo un 1,9% de esa población había validado sus títulos. En ese entender, este panorama se debe mayoritariamente a los altos costos para tramitar la validación y la dificultad para conseguir los documentos necesarios. Lamentablemente burocráticos terminan por obstaculizar este proceso. De esta manera se pierde la oportunidad de cerrar las brechas laborales existentes entre el Perú, que se centran en la falta de mano de obra calificada que afecta a ciertas labores y ciertas áreas del país, como por ejemplo las zonas rurales. En el decreto de urgencia que autorizó al personal de salud extranjero a trabajar en el Perú, ya ha sido implementado por 2 años. Es fundamental estudiar los beneficios, las barreras y las lecciones aprendidas de esta experiencia para contar con información que permita tomar decisiones de política pública migratoria basadas en evidencia.
Para garantizar el acceso al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes venezolanos en relación con la materialización de los derechos de la población venezolana se reside en el país, se destaca el reto a expandir la capacidad del sistema educativo para garantizar el acceso y de los niños y niñas a los adolescentes de origen venezolano. Si bien es cierto, se incluyó a la población migrante refugiada venezolana como parte de la población objetiva de múltiples políticas sociales dirigidas a la población nacional. Además, el Banco Mundial el 2019 ha recomendado las siguientes acciones: tener en cuenta las brechas de información que afectan a los procesos de matrícula y distribución de los cupos disponibles. Procura la certificación de conocimiento previos de conocimientos adquiridos en el Perú. Brindar atención personalizada a estudiantes de origen venezolano, que es uno de los que ha tenido más arraigo, pero relativamente al acceso de educación de las personas venezolanas residentes en el Perú. Se adapta a las políticas estratégicas a sus necesidades. Será posible cerrar brechas educativas en la población migrante y la población nativa. Incluir el enfoque de la movilidad humana en las políticas, la programación y las acciones orientadas a la población migrante y refugiada que reside en el Perú. En este caso, el supuesto de la igualdad formal entre la población peruana y la población venezolana no se ha traducido en iguales condiciones de acceso a los servicios. Estos programas, si bien al principio de no exclusión, constituyen un punto de partida adecuado para la elaboración de la política pública. La población refugiada e inmigrante que reside en el Perú enfrenta retos particulares que podría ser mejor abordado mediante el enfoque de la movilidad humana. La implementación política pública desde la perspectiva de la movilidad humana ayudarán a considerar retos y necesidades específicos de la población refugiada e inmigrante al fin de garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas. Como fuentes de métodos tenemos para este artículo, nos basamos en dos fuentes. Una de las principales es el POVE, aplicada en Arequipa, Callao, Cusco, Lima, Trujillo y Tumbes, muestra de 3.611 viviendas. De ella hacemos uso de algunos modelos interés directo de la salud, incluyendo en la discriminación, violencia, educación y opiniones. En menor, miles profesionales y técnicos del CIE, y en menor medida también hacemos uso de monitoreo de flujo de la población venezolana en el Perú, administración por la Organización Internacional por las Migraciones, OIM y UNICEF. En esta se aplica periódicamente el Centro Binacional de Atención Fronteriza de Tacna, Tumbes. Solo en una ocasión, en julio del 2018, fue aplicada también en áreas de mayor afluencia de población venezolana en Lima. La población censada en Perú procedente de Venezuela en el 2017, total de 60.949 personas, en hombres 32.657, nacidas en Venezuela 47.481 y 25.502 en hombres. Llegaron entre el 2002 y 2017 38.465 personas y 20.986 hombres. Peruanos que llegaron de Venezuela entre el 2002 y 2017 es 12.870 personas y 7.146 personas en varones. Personas de otras nacionalidades que llegan a Venezuela entre el 2012 y 2017 son 598 personas y 309 en hombres. La descripción de las fuentes de datos de consultas organizadas internacional de las migraciones, el Censo Nacional de 2007, el INEI, cubrió 704.746 hogares, el 91.6% de la zona urbana, en el 8.4% de la zona rural. Caracteriza a los hogares demográfica, social, económicamente. El INEGI Encuesta Nacional continúa el 2006, incluye una muestra de 380.000 hogares. El objetivo es caracterizar la dinámica. Encuesta Nacional de Hogares, realizada en el INEGI de 1960, contiene aproximadamente 25.000 desde casa, tienen como objetivo controlar los aspectos sociales y económicos involucrados. La Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar 2008 y 2019, realizada por el INEGI, incluye muestra de 36.000 desde casa. Su
adjetivo es realizar un seguimiento de los patrones de gasto de las familias, ingresos y gastos de hogares. En la encuesta INEI sobre la juventud, empleo y migración internacional de 2009 y 2011 recopila información para los jóvenes de 15 a 29 años residentes en la ciudad de Lima, Trujillo, Arequipa, Huancayo, Cusco, Piura, Pucallpa. Las muestras del 2009 al 2011 incluyeron 8.573 y 9.516 viviendas respectivamente. Por lo tanto, el INEI Encuesta Nacional de Jóvenes del 2011 incluye 6.900 hogares. Datos administrativos, estos recursos no se recopilan en fines estadísticos, por lo que se armoniza de términos de definiciones, además de comprobar la coherencia e integridad de los datos. Acerca de ello, se utilizaron de la siguiente manera. El registro de control de migración, documentos de la DG de Registro de Migración de Ciudadana Nacionalizada de Población, registro de permisos, trabajos para extranjeros, documentos sobre las actividades consulares y documentos sobre las personas detenidas por trata de personas y trata de personas. En el Instituto Nacional de Estadística e Informática del 2021, los flujos migratorios se calcularon a partir de los documentos administrativos de la Oficina Nacional de Auditoría, Migración, especialmente el mapa migratorio andino. Además, se utilizó la información del registro DNI. En los datos recopilados en agosto del 2021, el universo está formado por inmigrantes y refugiados venezolanos mayores de 18 años. Tamaño de la muestra, 515 venezolanos en Perú. Se aplica un factor de ponderación en muestra recolecta a determinar el peso de cada población. Aspectos sociodemográficos. El primer rasgo de interés de la salud derivada de la EMPOVE es la estructura de edades. Según la tabla 12, cooperación términos porcentuales, edades y ciclo de vida de migración venezolana, proyectada el Perú en el 2018. El Perú bordea el 12% en la población en la primera financia. Esta tabla lo mostramos porque realmente de la primera a la segunda tabla en porcentaje, abismalmente hemos avanzado con más venezolanos, que tenemos más de 1 millón de venezolanos, ¿no? Entre febrero de octubre de 2018, esta migración representaría poco más del 2%, que arregla el 1% anual en los últimos años. Como cabe esperar, su perfil epidemiológico, necesidades y demandas, interacciones sociales. Hallazgos sobre situación, necesidades y demanda en salud. El 11% en la población inmigrante venezolana referido tener algún problema de salud crónico no verifica mediante un examen un 9% en mujeres y el 9,3% en hombres, para el mismo periodo que realizaron de la encuesta venezolana. Según advertimos, estas comparaciones deben ser hechas con cautela. Dentro del 11% de quienes reportaron enfermedad crónica, la más común fueron asma, 39%, seguido de hipertensión, 18,4%, artritis, 4,8%, y la diabetes, el 4,6%, y también fue reportada el 2,1% de entrevistados. En cuanto al tratamiento, 8 de cada 10 de quienes reportaban algunas enfermedades crónicas manifestó no recibió solo el 11,5% y el 13,4% en mujeres y 9,1% en hombres para la población urbana del Perú con alguna enfermedad crónica. Asimismo, el EMPOVE indagó cerca de algún procedimiento, accidentes, síntomas, malestares o otras enfermedades. El 48% presentó algún problema de salud. La mitad de la naturaleza respiratoria y gastrointestinal. Entre quienes buscaron atención, el 51,1% lo hizo en una botica o farmacia, mientras en un tercio se automedicó. El 48% de estos, aproximadamente la cuarta parte, acudió a algún establecimiento del MINSA. En el 2018, otro aspecto importante fue condición de discapacidad. ¿Acaso por no tratarse de una encuesta especializada de una breve sección de EMPOVE? Engloba los distintos tipos definidos con la dificultad fiscal, mental, intelectual. Respecto al
aseguramiento al momento de la realización de la EMPOVE, solo el 8.5% refirió contar con un seguro de salud. La novena parte de la población peruana, poco más de la mitad, quienes cuentan con el seguro social, que es el SIC. Continuando con la exposición, paso a mi compañera. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre salud sexual y reproductiva. Las mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años representan aproximadamente a 3/4 partes de las venezolanas en el Perú. 3 de cada 10 mayores de 15 años fueron atendidas en servicios de salud sexual o reproductiva, mientras que en caso de los hombres, 1 de cada 4. En cuanto al VIH-Sida, se representó que el 0.7% de mujeres y el 0% de hombres reportaron tenerlo. No obstante, probablemente se trata de una subestimación, no solo porque el diseño de la muestra estadística no sostuvo orientación a identificar a la población con dicho diagnóstico, ni hubo confirmación más allá de la probabilidad. Al margen de las consecuencias, por su parte, otras fuentes señalan que el desabastecimiento de tratamiento en la República Bolivariana de Venezuela explicaría en parte que la migración de la población seropositiva. Experiencias de discriminación y violencia. También se indicó acerca de experiencias de discriminación. Esta fue reportada por uno de cada 3 venezolanos. 2/3 partes en la calle o en lugares públicos, muy pocos en algún establecimiento de salud. El 3.4%, el acoso en sus distintas modalidades, sexual, laboral, escolar o cibernético, también fue reportado en un 17.8% de mujeres venezolanas, principalmente adolescentes entre 12 y 17 años. Población venezolana con estudios de carreras en salud. Desde la perspectiva de la salud profesional, sería insuficiente caracterizar la reciente inmigración venezolana únicamente como una irrupción inesperada de necesidades y demandas de atención. La EMPOVE también incluyó un módulo de estudios y empleo, identificándose técnicos y profesionales. El 92.2% del total de profesionales refirió haber obtenido el título. No obstante, la mayoría no ha podido homologarlo, principalmente por razones económicas. 4 de cada 10 por no conocer el procedimiento, la tercera parte o porque no trajeron sus diplomas. Entre quienes tienen estudios profesionales completos o incompletos. El 3.6% estudió enfermería, el 2.4% medicina, el 1.4% tecnología médica, el 1.1% psicología, el 1.2% otras profesiones, entre odontología, farmacia, bioquímica y obstetricia. Algunas omisiones. En los registros y encuestas de salud de la población, tan importante como lo que se indica es lo que no se llega a indagar. Existen aspectos sensibles de las experiencias migratorias que no llegan a ser parte de encuestas o cuestionarios por razones de diseño metodológicos, instrumentos, presupuestos, así como sus propios objetivos, o por las dificultades que estas presentan. En el caso, por ejemplo, de salud mental, consideramos que la EMPOVE tuvo una encuesta, el nivel reportado de depresión, miedo, enojo, ansiedad, estrés, fueron del 1.9, aunque no es metodológicamente comparable. Está por debajo del
está por debajo de la registrada por adultos en Lima, en quienes en los últimos 12 meses la morbilidad mental sería de 11.7%. En hombres sería de 8% al 15.2% en mujeres. Discusión. ¿Cuáles son las implicancias de las necesidades y demandas de salud en la población migrante venezolana identificadas en las ciudades del Perú? ¿Y qué retos suponen para el sistema de salud? En esta sección difundiremos algunas de las implicaciones derivadas de la información disponible, sea para atención en general. Las condiciones de vida y de salud de la población venezolana en el Perú no deberían verse al margen, ya que las poblaciones urbanas del Perú, sobre todo las más pobres, tampoco al margen de lo que muestran las experiencias migratorias, que comparten rasgos de vulnerabilidad social comunes. Su relativa desproporcionalidad de grupos de personas en cuanto enfrentan daños potenciales a su salud, amenazan la satisfacción de sus necesidades y violación de sus derechos humanos por no contar con recursos personales, sociales o legales. La violación sexual contra mujeres inmigrantes venezolanas, que solo estadísticamente consideraríamos semejantes de un semejante de mujeres peruanas unidas, está lejos de poder ser caracterizada únicamente desde esta perspectiva. En un contexto de insuficiencia en respuesta social o instrumental, las respuestas desde la seguridad ciudadana y la salud mental requerían aún mayor atención. Otros hallazgos en POVE ha sido la llegada de estudiantes técnicos y profesionales en la carrera de salud, lo que ofrecería la posibilidad de atender no solo a los compatriotas, sino también a la población peruana. Acreditación y con los debido proceso de acreditación pudieran ser incorporados en los servicios. No olvidemos el déficit de profesionales y especialistas en parte explicado por la migración de los más de 40.000 profesionales de la salud que dejaron el Perú en 1990 al 2017, aunque no todos de manera definitiva. Es claro que es claro que este trabajo tiene algunas limitaciones debidas, en primer lugar, a lo que recogen las encuestas utilizadas, condiciones autorreportadas, así como no por contar con otras fuentes en particular, la que se corrige en los servicios de salud. Asimismo, algunas de las comparaciones de referencia de la población urbana pueden ser de poca utilidad o hasta fuentes en particular de lo que se recoge en los servicios de salud. Conclusiones y recomendaciones. La repentina condición del país de destino migratorio ha planteado múltiples desafíos al sistema de salud en el Perú. Las condiciones de vulnerabilidad social de la población venezolana en las ciudades de Perú revelan y hacen aún más precarias las condiciones de atención de salud de la población urbana, con lo que eventualmente compiten por los mismos insuficientes servicios. Las necesidades y demandas de atención, promoción y prevención de la salud a la población venezolana están muy influenciadas por el perfil de edades, de interés para organizar o entregar servicios. Los registros administrativos en salud no vienen distinguidos adecuadamente a la población venezolana. Las áreas de mayor prioridad y aún poco atendidas, como la salud sexual reproductiva y otras insuficiencias caracterizadas como la violencia física, la violencia sexual, la desnutrición, la discapacidad, así como la salud mental, entre otras,
requieren ser visualizadas al fin de sustentar intervenciones de urgencia. Finalmente, la situación analizada ratifica que la desigualdad es para ejercer el derecho de la salud y también afecta a la población venezolana en nuestro país. Continúa siendo uno de los principales retos para que el crecimiento y desarrollo incluyan quienes afronten situaciones con mayor vulnerabilidad. Eso sería todo con la exposición. Muchas gracias.